La deuda nacional de Estados Unidos es más alta que nunca en su historia. En 2024 está en 35 billones, lo que equivale a más de 100.000 de deuda por persona en Estados Unidos, solo este año. Estados Unidos gastará casi 900.000 millones en pagos de intereses, más de lo que gastará en su ejército y más de lo que gastará anualmente un país rico de tamaño mediano como España. Si eso suena como mucho, es porque lo es, pero en realidad no es el verdadero problema. Aquí es donde comienza el problema. La cuestión real es que la deuda nacional sigue creciendo cada día, actualmente subiendo en 1 billón cada 100 días, y el ritmo de este crecimiento sigue aumentando. Quizás un problema aún mayor es que el gobierno de Estados Unidos no tiene un plan para solucionar esto, y de hecho, ni siquiera está intentando hacerlo. Es bastante probable que ni siquiera podría, y aunque quisiera, en cambio, el propio gobierno espera que el problema empeore. Incluso para la economía más grande del mundo, esto podría salirse de control eventualmente. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Porque parece que todo lo ignoran. ¿Y a qué conduce todo esto? Comencemos explicando cómo llegamos aquí. Y aunque la escala del número es completamente diferente, una deuda gubernamental funciona de manera similar a una deuda personal que tú o yo podríamos tener. Al igual que los individuos pueden pedir préstamos para un auto o una casa, los gobiernos pueden pedir dinero prestado para inversiones o si sus gastos simplemente superan sus ingresos. Cuando un gobierno gasta más de lo que gana en ingresos, principalmente a través de impuestos, crea un déficit presupuestario, y para cubrir este déficit, el gobierno pide dinero prestado, lo que aumenta la deuda nacional. Para el gobierno de Estados Unidos, esto implica emitir bonos del tesoro, que los inversores tanto de Estados Unidos como del extranjero compran con la promesa de que se les devolverá con intereses en el futuro. Pero cuando la deuda se devuelve demasiado grande, se vuelve problemática. Cuanto mayor es la deuda, más riesgoso es para los prestamistas y mayor interés exigen, lo que significa que el gobierno tiene que pagar más y más cada año solo para cubrir los intereses sin reducir realmente la deuda. Y eso comienza a consumir cuánto dinero puede gastar el gobierno en otras cosas como educación, inversiones, ejército o cualquier otra cosa. Al igual que con los préstamos individuales, cuanto mayor es la deuda, más difícil es deshacerse de ella y más rápido acumulas más deuda adicional, eventualmente encontrándote en una espiral de deuda de la que no puedes salir. Si los inversores pierden confianza en la capacidad de un país para pagar su deuda, puede desencadenarse una crisis de deuda donde el costo de pedir préstamos se dispara y todo comienza a desmoronarse, como hemos visto que sucede en países una y otra vez durante cientos de años en todo el mundo. En Estados Unidos, el nivel actual de deuda supera el 120% del PIB, lo que ya es una proporción bastante alarmante en comparación con la mayoría de las economías avanzadas, y esta proporción sigue aumentando. Aunque Estados Unidos ha tenido deuda durante la mayor parte de su historia, nunca fue tan alta. La deuda comenzó a aumentar en la década de 1980, debido a recortes de impuestos, aumento del gasto militar y un crecimiento económico más lento. Pero el aumento más dramático ha ocurrido en las últimas décadas. La crisis financiera de 2008 llevó a un gasto masivo del gobierno en rescatantes y paquetes de estímulo, y más recientemente la pandemia de COVID-19 hizo que el gobierno inyectara billones en la economía para evitar un colapso y estimular el crecimiento. Estas medidas de emergencia, aunque no necesariamente malas por sí solas, han hecho que la deuda nacional alcance rápidamente sus niveles actuales. Ecomundistas, paro el video para decirles si pueden darle me gusta al video y suscribirse, nos ayudarías un montón. Últimamente YouTube no recomienda nuestros videos. Gracias. Pero eso es solo parte de la historia. Si la deuda nacional fuera tan alta solo por el gasto debido a una crisis global como el COVID, realmente no sería tan malo. La deuda nacional de Estados Unidos ya estuvo en este nivel una vez en 1946, después de los enormes costos de mantener una economía de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la diferencia es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos rápidamente recortó el gasto y la deuda volvió a niveles normales en solo unos pocos años. Esto no es lo que está sucediendo ahora, de hecho es lo contrario.
Estados Unidos no está lidiando actualmente con una gran crisis global, no está librando una gran guerra y no hay pandemia, pero el gobierno sigue gastando mucho más de lo que gana, solo para mantener el país en funcionamiento. Por cada dólar que el gobierno recauda a través de impuestos gasta 1.25 dólares y la brecha se cubre con préstamos. Solo en 2023, Estados Unidos tuvo un déficit presupuestario de más de 1.7 billones y con el aumento de las tasas de intereses, el costo de servir la deuda se ha convertido en uno de los mayores gastos del gobierno federal, superando el gasto en programas importantes como Medicare y Defensa. Si un individuo manejara sus finanzas de esta manera, sería muy obvio que es increíblemente irresponsable financieramente y que no puede terminar bien. Pero cuando los gobiernos hacen lo mismo, nadie parece preocuparse. Y debido a que los aumentos de impuestos o los recortes de gastos que serían necesarios para lograr un superávit presupuestario y reducir la deuda, son muy impopulares. No hay ningún incentivo para que los políticos lo aborden ahora, a costa de su propia popularidad, y entonces todos lo dejan para más tarde mientras el problema se hace más grande. ¿Puede Estados Unidos realmente pagar esta deuda? En teoría sí, pero en la práctica es casi imposible debido al tamaño de la deuda. No hay casi ninguna manera en que Estados Unidos pueda pagarla en un futuro cercano sin tomar medidas realmente drásticas. Pero en realidad no necesita hacerlo, no necesita pagar completamente su deuda, ya que casi todos los países del mundo, incluso los más ricos, tienen algún nivel de deuda nacional. Se trata más de tener un nivel manejable en lugar de no tener ninguna deuda. Pero lo preocupante es que este nivel de deuda sigue creciendo. Si Estados Unidos sigue en su camino de tener déficit presupuestario y permitir que la deuda nacional crezca sin casi ningún control, las consecuencias podrían volverse cada vez más graves. El riesgo a corto plazo es que los niveles más altos de deuda y los pagos de deuda más altos podrían con el tiempo impedir otros gastos del gobierno, obligando a recortes en servicios esenciales o inversiones necesarias en infraestructura, educación, innovación y todo lo demás. En el peor de los casos, si la proporción de deuda se sale completamente de control y quizás se combina con una recesión económica sería, o con otra crisis global, los inversores podrían perder confianza en la capacidad del gobierno de Estados Unidos para manejar sus finanzas, lo que a su vez podría desencadenar una crisis de deuda similar a la que hemos visto en otros países, donde después de que los costos de endeudamiento se disparan, los gobiernos se ven obligados a adoptar medidas de autoridad extremas, o en casos aún más extremos, a incumplir sus obligaciones o en otras palabras, básicamente declararse en bancarrota. Sin embargo, Estados Unidos está en una posición única porque el dólar es la principal moneda de reserva del mundo. Este estatus le da al gobierno de Estados Unidos más margen para pedir prestado porque hay una demanda global constante de dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos. En otras palabras, las reglas que se aplican a otros países no siempre se aplican a Estados Unidos, pero eso no significa que Estados Unidos esté completamente inmune a las consecuencias de una deuda excesiva. El endeudamiento continuo, sin control, podría eventualmente socavar la confianza en el dólar, lo que llevaría a tasas de intereses más altas e inflación, o incluso a la pérdida del estatus de reserva del dólar. Aunque estas no son amenazas inmediatas, sino más bien los peores escenarios, y aunque Estados Unidos tiene más ventajas y una posición más fuerte que cualquier otra nación, al final del día ningún país del mundo puede ignorar las reglas económicas básicas, y ningún país puede permitirse gastar mucho más de lo que puede sostener para siempre. Tarde o temprano, el gobierno de Estados Unidos tendrá que introducir algunos cambios dolorosos, y si no lo hace, comenzará una trayectoria muy peligrosa hacia un desenlace final que no puede terminar bien. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Esto es Ecomundo.